Bendiciones a todos en este día, esperando y deseando pues que el día de hoy cada uno, la paz de Cristo esté en cada corazón el día de hoy. Y queremos seguir compartiendo la palabra del Señor, aprendiendo del libro de Hechos. Vamos a comenzar el capítulo 16, terminamos el capítulo 15. Pero antes de dar un repaso, vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé la guía, que nos dé el discernimiento, el entendimiento de la palabra y que esa palabra pueda ser aplicada en nuestras vidas, ¿verdad? El día de hoy. Así que no hay cosa más hermosa el saber que la palabra trae alimento a nuestras almas, a nuestra vida espiritual y sobre todo conocimiento de ese Dios al cual nosotros servimos, adoramos y estamos aquí para eso. Así que vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor. Padre amado, Padre bendito, en esta hora te damos gracias por la bendición, te damos gracias por el privilegio que has puesto soplo de vida, Señor, en nosotros el día de hoy, Señor. Gracias porque podemos ver la obra de tus manos, Señor. Podemos ver, Señor, cómo el cielo anuncia la gloria tuya, Señor, el firmamento, Señor, y todo lo que existe en la tierra, Señor, el día de hoy. Clamamos y te damos gracias, Señor, para que esta oración sea escuchada, agradeciendo primeramente, Señor, por habernos dado, Señor, una salvación, Señor, a través de tu Hijo amado, el que ahora nosotros hablamos, proclamamos, sabemos, Señor, que tú has dado tu Santo Espíritu y seguirá hablando, Señor, a cada vida que aún no te conoce, que sea el Espíritu Santo que convenza, que ponga sabiduría y entendimiento en cada uno que vaya a escuchar este mensaje el día de hoy. Y gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra trae liberación, tu palabra trae entendimiento y conocimiento y sobre todo esa relación contigo y esa comunión contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos que en el libro de Hechos 15 habíamos aprendido de que los gentiles pues se habían también convertido, habían creído en aquel único Dios vivo y verdadero, habían creído en el evangelio que se les había predicado, pero también resultó de que habían hermanos, si se le puede decir, que estaban enseñando, eran judaizantes que también habían creído, pero que ellos estaban diciéndole a los gentiles que tenían que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. O sea, en pocas palabras, ellos antes de recibir esta salvación, ellos primero se tenían que circuncidar, como también ellos tenían que guardar la ley y luego podían entonces, como quien dice, recibir al Mesías para que pudieran ser salvos. Y sabemos que todo eso ocasionó que todos los apóstoles, Pablo, Pedro, Bernabé, los ancianos de esas iglesias que estaban, pues se reunieron para aclarar de que así como había llegado la salvación para los judíos, también Dios había, como quien dice, escogido a los gentiles para que oyeran la palabra, el evangelio por medio del apóstol Pedro, por medio de Pedro. Y ese evangelio hizo que los gentiles creyesen, ¿verdad? Y todo esto estaba pasando, eso pasó en el capítulo 15 y vemos que al final llegaron con la, como quien dice, con la, diciéndoles, ¿sabes qué? A los gentiles no les vamos a decir que se circunciden, a los gentiles no les vamos a decir que guarden la ley, a los gentiles lo único que les vamos a, como quien dice, a exhortar de que ellos se guardaran, decía, de los ídolos, se guardaran de la fornicación y de ahogado de sangre. En pocas palabras, ellos recordaran que la salvación era por haber creído en el evangelio del Señor Jesucristo y por lo cual ya todo lo demás ya no era necesario, todo aquello que hacían. ¿Por qué? Porque solo existe un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que la palabra nos anuncia. Segundo, porque practicar la idolatría no agrada a Dios y es pecado. Y en tercer lugar, no es por el orden, pero en tercer lugar, solamente en Jesús hay salvación
y lo demás, o sea, está de más, por decir. Y entonces cuando una persona recibe a Jesús, quien es la deidad, quien es el Dios vivo y encarnado que caminó en esta tierra, no es para poner a Jesús en agregarlo a otro más, a otro Dios más, no. Solamente en nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, está esa salvación. Y cuando tenemos la fe en Jesús, sabemos que lo que nosotros queremos es agradarle, servirle, es vivir y reconocer que Él es el único Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único Dios vivo y verdadero, y que hemos decidido darle la espalda al pecado y vivir conforme a su voluntad. Y reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida, cuando eso sucede en tu vida, no es para que tú vengas y lo pongas como un santo más. Y esto es lo que está pasando ahí. O sea, les está diciendo, ok, ya ustedes fueron idólatras, no más a la idolatría, porque primeramente no le agrada a Dios y segundo es pecado. Y cuando tú te das cuenta que solamente existe un Dios verdadero, todo lo demás sabemos que no es el Dios verdadero, todo lo que se le pueda venir. Entonces acordaron eso los discípulos y sabemos de que Pablo, Bernabé se preocupaban por aquellas iglesias a las cuales ya habían sido establecidas y qué era lo que hacían ellos. Ellos regresaban nuevamente para ver cómo estaban esos hermanos en esa iglesia, ¿verdad? Y todo eso se preocupaban por ellos porque ellos querían saber cómo estaban ellos confirmados en la fe, si no había confusión, si no había problemas pues de todo tipo de índole, como estos hombres que les estaban enseñando que para poder ser salvos los gentiles también tenían que circuncidarse, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar el capítulo 16 y el capítulo 16 comienza de la siguiente manera y dice: después llegó, está hablando recordemos que Bernabé y Pablo se separaron. Pablo tomó a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos. Juan Marcos en Hechos 13 es donde se regresa a Jerusalén cuando van para Antioquía, pero él dice, me regreso. Y claro, eso le molestó a Pablo. Por eso cuando nuevamente Juan Marcos dice, ok, hoy sí voy con ustedes, Pablo dice, no. Pero Bernabé dice, sí, que vaya. Y dice que eso hubo como cierto roce, pero vemos como ellos pues se ponen de acuerdo en cierta manera y siguen predicando el evangelio, solamente que ahora ya van en una manera, direcciones diferentes, pero siempre con el mismo propósito, llevar el evangelio. Entonces Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo se lleva a Silas, ¿verdad? Entonces dice que después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo con los que iban con él. Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí encontramos el nombre de Timoteo, luego vemos que hay una carta escrita a Timoteo. Entonces dice, encontraba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Vemos que cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, allí había ya un discípulo, o sea, había ya alguien que había creído en el evangelio, y ahí es donde aparece el nombre de Timoteo, ¿verdad? Dice que Timoteo, sus padres, su madre era judía creyente y su padre era griego, pero se dan cuenta, en su padre no dice su padre creyente, sino que dice
y su padre griego. ¿Qué quiere decir? Primeramente, que su madre era alguien que había aceptado el evangelio que es por la fe en el Señor, pero su padre no se dice si él era alguien que había aceptado el evangelio. Pero ¿qué pasaba? Sabemos de que todo varón que nacía, pues en este caso de una mujer judía, un hombre judío, debía de circuncidarse. Eso sí, debía de circuncidarse. Y Timoteo, lo vemos adelante, no había pasado por eso. Pero ¿qué pasa? Pablo, cuando llega en un momento y ve de que Timoteo tiene buen testimonio de él, porque no era porque Pablo lo daba, no era porque Timoteo lo daba, sino porque dice, los hermanos de él daban buen testimonio en Listra, dice, y en Iconio. Entonces, cuando ve que había un testimonio, pues en este caso de Timoteo, Pablo dice, o sea, voy a llevar a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a ser una herramienta útil para las demás iglesias donde él iba a ir. ¿Por qué? Porque iba a compartir, iba a enseñar, iba a ser útil para el ministerio, para las iglesias a las cuales Pablo iba a visitar. Y tomando en cuenta que quién era Pablo. Entonces ve que Timoteo ya es creyente, pero a la vez tiene un buen testimonio y dice, ok, me llevo a Timoteo. Entonces dice, pero faltaba algo, que a Timoteo no lo habían circuncidado, siendo de una madre o padre judío. Sabemos que griego, su padre como griego quiere decir que su padre era gentil y su madre era su padre era su padre era gentil porque dice griego y su madre era judía, pero no había sido circuncidado. Entonces Pablo habla a Timoteo, que tiene buen testimonio, que es un discípulo, dice, lo voy a llevar. Pero resulta de que todos los que estaban ahí sabían que su padre era un gentil, un griego. Y dice de que lo que hizo Pablo para circuncidarlo no fue para que Timoteo fuera salvo, porque Timoteo era salvo desde el momento que dice que era discípulo y desde el momento que dice que tenía buen testimonio, ya Timoteo era salvo. La circuncisión que Pablo hace, que Timoteo llegue a pasar eso, no es para que fuera a haber una salvación, sino era para cuidar del ministerio. Era por causa del ministerio, era que le dice, ¿sabes qué? Circuncídate por causa del ministerio, para que no fuera tropiezo. Pablo sabía que no necesitaba ya la circuncisión, pero lo hace por eso. ¿Por qué? Por causa del ministerio, ¿verdad? Porque recordemos que habían acordado que a los gentiles no se les tenía que como quien dice, de hacerse circuncidados. Pero como Timoteo no era un gentil, Timoteo era judío, porque su madre era judía, está supuesta a haber sido ya circuncidado y no había pasado por él. Pero entonces Pablo dice, ¿sabe qué? Le circuncidó por causa de los judíos, dice. O sea, para que no fuera un estorbo en el ministerio del cual Pablo pues era el responsable, ¿verdad? Y eso no viene a ser una piedra de tropiezo. Entonces dice de que para ese entonces Pablo y los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, todo aquello que habían acordado, él los está entregando a las iglesias que él va a ir a visitar. ¿Para qué? Para que las guardasen, para que se dieran cuenta que la salvación solamente es por medio de la fe. Pero sabemos que todo judío desde que nace es circuncidado, pero aquellos que eran gentiles no necesitaban la circuncisión, ¿verdad? Entonces dice que aquellas iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Cuando se entrega, como dice, una palabra correctamente,
cuando se entrega lo que ya Dios ha establecido correctamente, el resultado es que aumenta cada día el número y que también da confianza, da firmeza en la fe. ¿Qué es lo que Pablo y qué es lo que la palabra nos quiere enseñar el día de hoy? De que posiblemente vayamos a lugares donde vamos a encontrar discípulos del Señor, que los hermanos dan buen testimonio y de que esas personas pueden ser útiles para compartir el Evangelio, para enseñar en las iglesias, para que aquellos hermanos que en un momento determinado no entiendan algo, vengamos a la palabra, ¿verdad? Y podamos ser confirmados, pues, ¿verdad? En la palabra sana, en la que es la sana doctrina y sobre todo el saber cómo Dios obra. Vemos que aprendimos en el 15 que Dios escoge, como escogió a Pedro, para que fueran a los gentiles oír el evangelio de salvación. Dios es quien escoge a quien tú y yo vamos a entregar una palabra, una enseñanza y recordar que nosotros le servimos al único Dios vivo y verdadero. Recordar que Él nos vino a salvar, recordar que Él nos sacó de la idolatría porque no le agrada a Dios, porque lo dice su palabra, porque dice que es pecado, recordar que Él vino a darnos una nueva vida y una vida abundante, recordar que Él pone dentro de nosotros el Espíritu Santo y recordar que la fe en Jesús no consiste en agregarlo a otro Dios más, porque entonces aún no han conocido al único Dios vivo y verdadero, porque fuera de Él no hay otro. Así de que cuando tú reconoces que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y que es el único Dios verdadero, y cuando le damos esa espalda al pecado y que queremos vivir conforme a su voluntad, cuando lo reconoces no como el Salvador de tu vida, sino como también lo reconoces su identidad, reconoces que Él es tu Señor y Salvador, tú has pasado de muerte a vida. Ese cambio, eso solamente lo hace el Espíritu Santo, pero nuestro deber es seguir compartiendo la palabra, que cuando una persona dice yo soy creyente, esa persona ha aceptado la verdad del evangelio y que ese evangelio es predicar, es hablar la buena noticia de salvación. Y cuando Jesús está, el verdadero Jesús, óyelo bien, el verdadero Jesús en tu vida, sale la idolatría de tu corazón, sale todo aquello que no le agrada a Dios, le damos la espalda al pecado, dejamos de practicar el pecado y sobre todo ponemos nuestra fe en el único que nos da esa salvación y se llama Jesús. Jesús, la verdadera fe, es que Jesús no consiste en agregarlo a un Dios más, a una deidad más, sino que con Él nuestra vida está guardada y está a salvo. Así que sea el Espíritu Santo el que pueda convencer cada corazón. Esto es lo que hemos hablado el día de hoy. Hechos 16, del 1 al 5, donde Pablo encuentra con Timoteo y ve que él es un discípulo, ve que él es alguien de que será de gran beneficio para compartir, para enseñar y para ser útil en el ministerio. Y vemos que quienes eran sus padres, como también vemos de que él no había sido siendo de madre judía, no había sido circuncidado, pero Pablo lo hace que se circuncide, no para que sea salvo, porque ya él era salvo, sino para que
no sea una piedra de tropiezo en el ministerio de lo que Pablo estaba anunciando. Así de que sea el Señor que abra cada corazón, que sea el Espíritu Santo y que puedas tener un encuentro con el único Dios vivo y verdadero, aquel que su palabra anuncia, y que Jesús no es un más o es uno más para agregarlo a todos esos dioses que pueden haber en tu corazón. Con el Señor Jesucristo es lo único que tú necesitas para que tu vida sea transformada, sea cambiada, sea liberada de todo aquello que no le agrada al Señor. Y solo lo encontramos a través de la revelación del Evangelio de la buena noticia de salvación. Que Dios me los bendiga y mañana seguimos aprendiendo del libro de Hechos 16. Bendiciones a todos. Bye.